Regresamos nuevamente a Fórmula Noticias Michoacán. Ahora vamos a estar conversando con el doctor Alberto Guerrero Baena, consultor, como usted ya sabe, especializado en política de seguridad, policía y movimientos sociales. Y también él es el titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Y bueno, vamos a estar conversando justamente sobre temas de seguridad. Estamos a unas semanas ya del arranque formal, oficial del proceso electoral 2026-2027 y bueno, pues comienza uno a preguntarse y ahorita nos compartes tu reflexión, mi estimado Alberto, eh, pues la selección de las y los candidatos va a ser muy importante para, pues, para el proceso electoral, para Michoacán en sí. Y no vemos hoy, por ejemplo, que se esté discutiendo esto, es decir, qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para que lleguen los mejores perfiles. Y un dato que tú dabas y que escribías hace también algunos días, algunas semanas, que no solamente hay que ponerle la lupa a los candidatos, a las candidatas, sino a sus equipos, a la gente que los está impulsando, apoyando, a la gente cercana, a quienes seguramente aparecerán en las boletas. Pero bueno, hay que saber y tener un conocimiento muy amplio de quiénes están rodeados, cuáles son sus intereses y sus vínculos. Y estamos a nada ya de iniciar el proceso electoral. El tema de seguridad me parece que va a ser el tema central del próximo proceso. ¿Cómo estás, mi estimado Alberto? Pues te escuchamos, compártenos tus primeras reflexiones. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación. Pues mira, yo creo que le diste a un punto importante. Digo, hace semanas perfectamente, y de hecho anoche lo consultaba ese texto, porque sin duda creo que es una parte muy interesante, sobre todo tomando en cuenta diferentes vertientes. Por un lado, el ojo que se tiene habitualmente es en el tema de los candidatos en todo caso. Pero cuando hay un tema muy importante que estamos hablando no solamente de la seguridad, sino también de todo este equipo cercano a los propios candidatos, pues sin duda estamos hablando de operadores políticos, estamos hablando de gente que de alguna manera está cercana, que empresarios, coordinadores de campaña, que sin duda pues son los que de alguna manera realizan las operaciones o actividades que el propio candidato no va a alcanzar a ocupar a realizar, en este caso negociaciones, acuerdos, muchas reuniones que se llevan a cabo y que creo que una parte fundamental pues sin duda es toda esta operación financiera, política e inclusive hay que decirlo criminal, pues que de alguna manera rodea esas esferas. Digo, al final en Michoacán tenemos una perspectiva muy importante. La elección del año 21 y la del 24 dejaron muchas sospechas en torno a estos temas. Creo que ahora, con todos los problemas que estamos viendo, no solamente en Michoacán, yo creo que un punto importante sí es Michoacán, pero lo que estamos viendo alrededor del país, por ejemplo, el caso Sinaloa, donde sin duda el secuestro de los operadores políticos del Mm. candidato que estaba en contra de Rubén Rocha Moya, pues nos dio a entender mucho de esta gobernanza criminal que se venía desarrollando en diferentes partes del estado, pues también podemos hablar en ese sentido. Y por el otro lado, hay un factor que es fundamental: hasta dónde llega la infiltración de los partidos políticos, del crimen organizado en los partidos políticos, tomando en cuenta que muchos de esos candidatos pues vienen de operar en ese sentido situaciones de carácter financiero. Por el otro lado, pues un tema fundamental que es la parte de la conformación de los gobiernos municipales, que es ahí donde venimos a ver la parte más endeble en torno al tema de la selección, eh, la imposición que se hace de funcionarios, el paso libre que tienen algunos grupos del crimen organizado o empresas criminales dentro de estos gobiernos municipales y del gobierno estatal, pues sin duda creo que en ese sentido hay que hablar. Y por el otro lado, también un punto fundamental, Mario. Creo que esta centralización que se está llevando a cabo en el Instituto Nacional Electoral, este comité de investigación que está conformando con el Gabinete de Seguridad, en este caso, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Marina, Defensa, tendrían que entrarle también los gobiernos locales con sus respectivas autoridades
homólogas, pues sin duda es una labor titánica que yo no sé si realmente alcanza a llevar a cabo tomando en cuenta el número de candidaturas que se van a poner. Y ya no solamente en el tema de gobernadores y alcaldes, sino también en el tema de los legisladores y legisladoras, tanto federales y locales, en este caso diputados. Entonces, sin duda, es un gran reto que se enfrenta, pero que ahí, en ese sentido, no hay una obligatoriedad por parte de la legislación para que los partidos políticos brinden esta lista de manera contundente, de manera obligatoria, valga la redundancia, sino que es una situación de buena voluntad. Y creo que en ese sentido, Ujú, este país ha vivido de buenas voluntades que de alguna manera no ha ujú. llegado a ningún escenario y hemos visto, al final creo que en Michoacán ha sido uno de los grandes escenarios que hemos visto con alcaldes que han sido ejecutados, alcaldes que han sido maniatados por esta gobernanza criminal, donde tienen que entregar diferentes entidades del gobierno municipal para que el crimen organizado imponga ahí a alguien, o en todo caso los impuestos criminales que de alguna manera pues se engrosan las finanzas de estas empresas y que no necesariamente pasan por un tema de legalidad o negocios lícitos como el monopolio de productos o las concesiones de obras. Hay dos elecciones, me parece, dos procesos electorales que han resultado emblemáticos en el país, sobre todo en los últimos años. Uno de ellos es el estado de Sinaloa, porque durante el proceso electoral, incluso durante la jornada electoral, se denunciaron la participación activa de los grupos criminales de Sinaloa y sin embargo esto no prosperó. Y después incluso la propia presidenta Claudia Sheinbaum y Morena llegaron a decir pues que nadie se había quejado de la elección en aquel entonces y que hoy resultaba extraño que señalaran, por ejemplo, a Rubén Rocha Moya, pero luego se olvida que Aida Insunza Cázares, la hermana justamente de Enrique Insunza, el senador de la República por Morena, que además está siendo acusado por los Estados Unidos de pues tener algún tipo de vínculo con grupos criminales y que además pues, suena como posible candidato para suceder a Rubén Rocha. Ella, la hermana de Insunza, era magistrada del Tribunal Electoral local. Ella estuvo a cargo del proyecto que le negó la nulidad de los comicios, argumentando que no se había acreditado una violencia generalizada ni existían denuncias suficientes presentadas formalmente ante autoridades, argumentos parecidos a los de Michoacán, es decir, que no hubo violencia generalizada, ha sido muy focalizada y que esto no era suficiente para declarar nula una elección, por ejemplo. Están estos antecedentes y están también como antecedentes estas decisiones de los tribunales, mi estimado Alberto, y hoy no vemos que se estén tomando medidas para evitar que se repitan estos casos como los del 2021 en las elecciones del 2027, o tú ves que si hay una preocupación que se esté volcando para evitar esto, que ocurra nuevamente esto. Yo creo que incluso vemos mucho más debilitado el aspecto de los tribunales, Mario, con el tema de la elección del Poder Judicial, por el otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha quedado sin una de las integrantes que si bien era parte del bloque que de alguna manera favorecía a los intereses del partido hegemónico, pues sin duda nos muestra claramente que el tribunal se convirtió, vamos a decirlo, en una hoguera de las vanidades donde pues al final los proyectos llegaban y se bateaban en los tribunales locales no es la excepción, lo has comentado con el tema de la hermana de Enrique Insunza. Por el otro lado, también hay que señalarlo, el tema de de los OPLES, los organismos públicos electorales locales, donde de entrada pues estamos viendo, por ejemplo, problemas en la conformación del Instituto Electoral de Michoacán, que sin duda nos muestra claramente que ha sido todo un tema ahora, en este caso, la conformación de la estructura del mismo con consejeras. Hay que señalar que se les pidió la renuncia al anterior directorio de gobierno del Instituto Electoral de Michoacán y los consejeros. Y esto, por supuesto, nos da a entender, pues, que de alguna manera, tanto tribunales como en su defecto organismos electorales, pues sin duda están en una situación de ingobernabilidad. Por el otro lado, hay que revisar en este sentido, como bien señalas, el tema de las candidaturas, los partidos políticos.
¿qué tanto se va a garantizar la cobertura del Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral de Michoacán, en torno a las casillas que se tienen que instalar en el estado? ¿Qué tanta garantía va a haber de vigilancia por parte de la Guardia Nacional o en su defecto por parte de la Guardia Civil o policías municipales? Porque al final ese es un gran tema. Al final, desde una oficina tanto de gobierno en Morelia o de la Ciudad de México, puedes decir que sí, que va a estar muy, muy bien la elección, pero el tema sin duda va a ser al momento en el cual se llegue todo este proceso, si realmente se va a garantizar, si se van a revisar, como bien señalaron desde el INE y le impusieron esa obligación sin que Ujú. fuera una fiscalía este tema, y por el otro, Te voy a interrumpir un segundo para hacer una pausa y seguimos escuchándote, mi estimado Alberto. Vamos a la pausa y volvemos.